Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Te saluda Johnny Mercado desde Argentina. Acá servimos con mi familia en nuestra iglesia local en la ciudad de Escobar, pero también somos parte del equipo misionero de Palabra de Vida Argentina. La hora silenciosa del día de hoy se encuentra en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9. Te pido que me acompañes en la lectura, yo lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios lo siguiente: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Versículo 6. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa lugar en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. Hasta acá la lectura del día de hoy en la hora silenciosa. ¿Sabés que en la mayoría de las versiones de la Biblia esta porción de la Escritura está dividida en 2 partes? ¿No? En los primeros 5 versículos se menciona el asesinato de un grupo de galileos por parte de Pilato mientras ofrecían sacrificios en el templo. De hecho, la versión 1960 dice que su sangre se mezcló con la de los sacrificios que ofrecían. Pero también se menciona la caída de una torre en Siloé donde mueren 18 personas. Ahora, si prestaste atención, Jesús entabla una conversación con personas que parece que quieren mostrar que son mejores que otros. Y es importante que entiendas cuando lees esta porción en especial que el pensamiento oriental de aquella época era creer que todo lo malo que te pasaba era un castigo de parte de Dios. O sea, que algo habías hecho. ¿Sí? A los galileos esto que mató Pilato, por algo lo mató. Y a los de la torre que murieron, por algo les pasó. Y en realidad entendemos que no es así, ¿no? Que Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida. Pero para que entiendas un poquito más este pensamiento, cuando tengas un tiempo, lee ahí Juan capítulo 9, que se menciona la historia de un ciego de nacimiento, donde justamente le preguntan a Jesús si había pecado él o sus padres. O también podés leer el libro de Job, donde los amigos de Job continuamente están tratando de decirle: Job, dale, decí qué hiciste para haber recibido todo esto que estás viviendo. Pero bueno, cerrando este paréntesis, ¿no? La otra división de este pasaje la ves de versículo 6 al versículo 9, donde Jesús relata la historia de una higuera estéril que aparentemente no tiene nada que ver con lo que había dicho anteriormente. Pero eso se da porque, como te dije, ¿no? La mayoría de las versiones dividen esta porción, pero en realidad están unidas y el tema es lo que los une, que es justamente el arrepentimiento. Ahora, es importante hacer una aclaración, porque nosotros muchas veces confundimos arrepentimiento con remordimiento, y no es lo mismo. El remordimiento es el dolor por las consecuencias de lo que hicimos, ¿no? Es el sufrimiento por las cosas que perdimos o el reproche que nos hacemos a nosotros mismos por eso que hicimos. Sin embargo, el arrepentimiento es el dolor porque herimos, traicionamos o defraudamos a alguien más. Es ponernos en el lugar del otro y sentir lo que le hicimos sentir, más el deseo de no haberlo hecho jamás, y aparte todo esto acompañado por un cambio de actitud. Eso es arrepentimiento. Pero quiero hablarte de este arrepentimiento y contarte o mostrarte 3 pasos del verdadero arrepentimiento. En primer lugar, la contrición. ¿Sí? Quizás es una palabra que no solés escuchar, pero mirá lo que dice la Real Academia Española. La contrición es el dolor de haber ofendido a Dios por el amor que uno le tiene.
Eso es contrición. Ahora, mirá lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 51, que es el salmo que David escribe después de haber cometido el adulterio con Betsabé, en el versículo 17 del Salmo 51, él dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjate lo que está diciendo el salmista, ¿no? Contrito quiere decir quebrado, roto. Entonces yo tengo que reconocer que estoy roto por causa de mi pecado. No es un sentimiento, no es, la verdad que me siento mal por lo que hice, porque más allá de cómo me sienta, la palabra de Dios dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor es la palabra, y nos indica que si cometimos un pecado, una falta, debemos entender que eso corta nuestra comunión con Dios. Si bien ya no nos condena al infierno, para perdición, sí corta la relación con Dios y tenemos que volver a Él. Ahora, en primer lugar, la contrición. En segundo lugar, seguimos en el Salmo 51, ¿sí? Y es la confesión. Fíjate lo que dice versículo 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Muchos creen que la confesión es decirle a Dios algo que no sabe, pero Dios lo sabe todo. ¿Sí? Fíjate, recién leímos que el salmista dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios estaba en primera fila cuando pecamos. Por eso tenemos que entender que el concepto bíblico no es decirle a Dios algo que no sabe, sino es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Es ver el pecado como Dios lo ve. Entonces el verdadero arrepentimiento, en primer lugar, como te dije, es la contrición. Es el dolor, no el sentimiento, el dolor por haber fallado a Dios. En segundo lugar, la confesión, es decirle a Dios que le hemos fallado y que vemos el pecado como Él lo ve. Pero por último, el cambio. De nada sirve sentirme mal, decirle a Dios hice lo malo si vuelvo a lo mismo. Es interesante que la palabra en el idioma original, allí en el Nuevo Testamento, para arrepentimiento es la palabra griega metanoia. ¿Sí? Quizás te suena de metamorfosis, ¿no? Porque esa palabra meta quiere decir un cambio y noia viene de mente, o sea, un cambio de mente. El arrepentimiento es buscar pensar como Dios piensa y tiene que ver con un cambio total de dirección, es un giro de 180 grados. Ahora mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 8. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Fíjate lo que dice la lectura, ¿no? En los primeros versículos, ¿no? Jesús les decía allí en el versículo 3: ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Amigos, el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico, no es una emoción o un sentimiento. Eso es el remordimiento, ¿te acordás? El verdadero arrepentimiento bíblico es una convicción de lo que hice y a quién se lo hice. Es volver al Señor, es decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Como dijo el hijo pródigo: no merezco ser llamado tu hijo. Pero gracias porque a pesar de saberlo todo, a pesar de conocerme como nadie más me conoce, me amás y me volvés a aceptar. Amigos, que este pensamiento haya sido de bendición para tu vida. Y si hay algo que tenés que confesar, hay algo de lo que tenés que arrepentirte, por algo el Señor te permitió escuchar una vez más este mensaje. Hoy es el momento para hacerlo. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.